Cuando un millonario fue a visitar la tumba de su difunta esposa, quedó paralizado al ver a un niño desconocido llorando y susurrando el nombre de Camila, llamándola mamá. En sus brazos sostenía con fuerza una fotografía junto a ella, una imagen que él jamás había visto. Cuanto más investigaba, más secretos salían a la luz, y aquel niño lo llevaría a enfrentarse con lo más profundo de su corazón, donde el amor nunca murió. Bienvenido a Huellas del Corazón, donde cada historia es un viaje directo al corazón. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias conmovedoras. El niño apareció como un pequeño fantasma, acurrucado sobre la tumba de Camila, interrumpiendo el torrente de pensamientos de Alejandro Ferrer. Sus delgadas manos abrazaban una fotografía. Sus labios agrietados murmuraban: «Lo siento, mamá. No debí quedarme dormido aquí». Alejandro se quedó petrificado. Sus zapatos de cuero crujieron sobre la grava húmeda. ¿Mamá? Su difunta esposa, Camila, nunca había mencionado a un niño. Se arrodilló, sus ojos afilados tratando de ocultar su confusión. «¿Qué acabas de decir?». Su voz era áspera, resonando en el silencio del lugar. El niño se sobresaltó, sus grandes ojos se llenaron de terror, abrazando la fotografía con más fuerza como si temiera que se la arrebataran. «Lo siento, mamá», repitió, su voz temblorosa desvaneciéndose con el viento frío. Alejandro extendió la mano, suave pero firme, tomando la fotografía. La imagen que apareció hizo que su corazón se detuviera. Camila, con una sonrisa radiante, los ojos cálidos que él había amado, estaba abrazando a este niño. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó, su voz quebrándose por la sorpresa. El niño levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas pero firmes. «Mamá me la dio», susurró, como si fuera una verdad evidente. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por el viento, sino por el misterio que se abría ante él. El cementerio se dibujaba bajo la tenue luz del atardecer. El viento helado del este arrastraba hojas secas sobre las lápidas grises. Alejandro Ferrer, un multimillonario de 38 años, siempre venía aquí cada año para enfrentar el dolor por la pérdida de Camila hacía 5 años. Nunca había llorado, nunca había rezado. Solo se quedaba allí, mirando la lápida de mármol grabada con su nombre, como un ritual silencioso. Pero hoy, este niño, rostro pálido, manta sucia y manos temblorosas, estaba sacudiendo todo lo que él creía verdadero. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, con voz tensa. El niño bajó la cabeza, sus pequeños hombros se encogieron como si quisiera desaparecer. «Matías», susurró, casi inaudible. Alejandro frunció el ceño, tratando de mantener la calma. «¿Por qué estás aquí? ¿Quién te trajo?». Matías vaciló, luego respondió con voz débil: «La hermana Rosa. Ella trabaja en el orfanato. Ella sabe que vengo aquí». Alejandro arrugó la frente. ¿Orfanato? Camila nunca había mencionado un orfanato, y mucho menos a un niño llamado Matías. Volvió a mirar la fotografía, sus dedos apretándose. «Camila no es tu madre», dijo con voz firme. Matías levantó la vista, sus ojos tercos. «Ella es mi madre. Ella me dio esta foto para recordarla». Alejandro sintió que la ira crecía, pero la mirada de Matías, llena de dolor y firmeza, lo detuvo. Este niño no estaba mintiendo, al menos no intencionalmente. Pero ¿cuál era la verdad? Se levantó, mirando alrededor del silencioso cementerio. Ya casi anochecía, y el niño temblaba de frío. No podía dejar a un niño aquí. «Ven conmigo»,
dijo con voz autoritaria. Matías parpadeó, sorprendido. ¿A dónde? A un lugar más cálido, respondió Alejandro sin mirar atrás. Empezó a caminar, pero giró la cabeza al ver que Matías no se movía. ¿Vas a dormir aquí toda la noche? Matías negó con la cabeza, abrazando la fotografía con más fuerza, y luego lo siguió a paso lento. El Bentley negro brillante de Alejandro se deslizó por las carreteras cubiertas de niebla, el suave ronroneo del motor rompiendo el silencio. Matías estaba sentado en el asiento trasero, sus grandes ojos mirando por la ventana, como si nunca hubiera visto el mundo exterior. Alejandro lo miró por el espejo retrovisor, su mente hecha un lío. Un niño que decía ser hijo de Camila, con una fotografía que él no podía explicar. Quería llamar a un abogado, revisar expedientes, hacer cualquier cosa para entender esto. Pero ahora, solo podía llevar al niño al hotel más cercano. ¿Cuánto tiempo hace que Camila te visita?, preguntó Alejandro rompiendo el silencio. Matías vaciló, luego respondió: desde que tenía 4 años. Mamá solía traerme dulces y contarme historias. Alejandro apretó el volante. ¿Qué historias? Matías sonrió débilmente, por primera vez desde que se conocieron. Sobre una pequeña estrella perdida, pero que finalmente encontró su hogar. Alejandro sintió que se le oprimía el pecho. Camila le había contado una historia similar en las raras noches en que hablaban antes de que ella falleciera. Negó con la cabeza, tratando de alejar el recuerdo. ¿En qué orfanato estás?, preguntó a continuación. San Benito, respondió Matías, su voz disminuyendo. Mamá solía ir allí, pero decía que no podía llevarme con ella. Alejandro estacionó el coche frente al Hotel Grand Meridian, un edificio suntuoso con cálidas luces doradas. Llevó a Matías al vestíbulo, donde los empleados hicieron una reverencia respetuosamente. Matías caminó tímidamente, sus viejos zapatos sucios contrastando con el suelo de mármol. Quédate aquí esta noche, dijo Alejandro, llevando al niño a una amplia suite. Matías miró alrededor con la boca abierta. Esto es como un castillo, susurró. Alejandro no respondió, solo llamó al personal para que trajera comida y ropa nueva. Se sentó en un sillón observando a Matías colocar cuidadosamente la fotografía sobre la mesa, como si fuera un tesoro. «Sabes que Camila murió hace 5 años, ¿verdad?», preguntó Alejandro con voz fría. Matías asintió, sus ojos tristes. «Lo sé, pero mamá dijo que tengo que ser fuerte». Alejandro frunció el ceño. «¿Fuerte para qué?». Matías levantó la vista, su voz temblaba. «Para esperar a que mamá regrese». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Este niño creía que Camila seguía viva, o al menos que volvería de alguna manera. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad sumida en la oscuridad. «Duerme», dijo, sin volverse. «Mañana investigaré esto». Mientras Matías se metía bajo las sábanas, Alejandro se quedó en el balcón. El viento frío que soplaba lo mantenía despierto. Sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a su asistente. «Investiga el orfanato San Benito. Busca toda la información sobre Camila Ferrer». No sabía lo que estaba buscando. Una explicación, una mentira o una verdad que lo cambiaría todo. Pero al ver a Matías dormir profundamente, abrazando la fotografía de Camila, Alejandro sintió una incómoda certeza. Este niño no era un extraño. Algo los unía, y él no podía ignorarlo. Volvió a la habitación, se sentó en la silla, sus ojos fijos en Matías. El niño dormía profundamente,
su respiración suave, pero su rostro aún mostraba rastros de tristeza. Alejandro se preguntó, ¿qué le había ocultado Camila? ¿Y por qué, después de todo, le había dejado a este niño? No tenía respuestas, pero una cosa era segura. Mañana iría al orfanato San Benito. No para devolver a Matías, sino para descubrir la verdad sobre la mujer que creía conocer tan bien. Un pequeño grito resonó desde la habitación del hotel, cortando la quietud de la noche. ¡Mamá! Alejandro Ferrer se levantó de golpe del sillón. El vaso de whisky en su mano casi se cae. Corrió hacia la puerta del dormitorio, con el corazón latiéndole con fuerza. Matías, el niño que había encontrado en la tumba de Camila esta tarde, estaba acurrucado en la cama, sus ojos llenos de lágrimas, abrazando la fotografía de su esposa. «Mamá, no te vayas», murmuró, su voz quebrándose como una súplica. Alejandro se quedó paralizado en el umbral, sin saber qué hacer. «Matías», lo llamó, con voz áspera. El niño se sobresaltó, lo miró con ojos aterrorizados y rápidamente se secó las lágrimas. «Lo siento», susurró Matías bajando la cabeza. No quería molestarlo. Alejandro entró. La luz dorada del pasillo iluminó el rostro pálido del niño. Se sentó en el borde de la cama, tratando de mantener la calma en su voz. «¿Qué soñaste?». Matías vaciló, sus dedos apretando la fotografía. «Mamá, dijo que tenía que irse, pero yo no quiero». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Camila había muerto hacía 5 años, pero para este niño, ella seguía tan viva como ayer. «Camila no es tu madre», dijo, su voz más fría de lo que pretendía. Matías levantó la vista, sus ojos tercos. «Ella es mi madre. Ella me visita en el orfanato, me trae dulces y me cuenta historias». Alejandro frunció el ceño, tratando de controlar su ira. «¿Qué historias?». Matías sonrió débilmente, su voz temblaba. «Sobre una pequeña estrella perdida, pero que finalmente encontró su hogar». Alejandro giró la cara, sus manos apretando el borde del sillón. Esa historia. Camila se la había contado en las noches en que todavía compartían sueños. Se levantó y salió al balcón. El viento helado de la noche lo atravesó. La suite del Hotel Grand Meridian era enorme. El suelo de mármol brillaba bajo la luz, pero no era diferente de una lujosa prisión. Había traído a Matías aquí para que tuviera un lugar donde descansar, pero ahora solo quería huir de la verdad que se revelaba lentamente. Camila tenía una vida que él no conocía y este niño era la prueba. Volvió a entrar y vio a Matías todavía sentado en la cama, abrazando la fotografía como un tesoro. «¿Cuánto tiempo lleva Camila yendo al orfanato?», preguntó Alejandro, su voz menos áspera. Matías reflexionó y luego respondió: «Desde que tenía 4 años. Mamá venía todas las semanas, a veces 2 veces». Alejandro frunció el ceño. «¿Por qué no te ibas con ella?». Matías bajó la cabeza, su voz disminuyendo. «Mamá dijo que tenía que quedarme en el orfanato porque usted no estaba listo». Alejandro sintió como si lo hubieran golpeado en el pecho. ¿No estaba listo? Camila nunca había dicho nada sobre un niño, sobre un orfanato, sobre nada de esto. ¿O lo había dicho y él no había escuchado? «¿Qué orfanato?», preguntó con voz tensa. «San Benito», respondió Matías con los ojos tristes. «Mamá solía leernos libros, pero a ella le gustaba estar más conmigo». Alejandro se acercó a la ventana, mirando la ciudad sumida en la oscuridad. San Benito. Ese nombre no significaba nada para él. Sacó su teléfono y revisó sus mensajes.
Su asistente había confirmado que el orfanato San Benito existía y que Camila lo había visitado. Respondió: «Busca todos los archivos relacionados con Camila Ferrer en San Benito. Urgente». Necesitaba la verdad, y la necesitaba ahora. «¿Está enojado con mamá?», preguntó la voz de Matías, pequeña pero aguda. Alejandro se giró y vio al niño mirándolo con ojos inquisitivos. «No estoy enojado», mintió, su voz seca. Matías negó con la cabeza. «Mamá dijo que usted está muy ocupado, pero que es una buena persona. Mamá lo ama». Alejandro sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Quería gritar, quería preguntar por qué Camila le había ocultado esto, por qué le había dejado a este niño como un acertijo sin palabras. Pero al mirar a Matías, delgado, tembloroso, con los ojos llenos de esperanza, no pudo decir nada. «Duerme», dijo Alejandro, girándose para ocultar sus emociones. Matías se metió bajo las sábanas, pero antes de cerrar los ojos, susurró: «No me devolverá al orfanato, ¿verdad?». Alejandro se detuvo, su mano apretando el pomo de la puerta. «No lo he decidido», respondió con voz fría. Pero al cerrar la puerta, supo que no podía abandonar al niño. No por bondad, sino por una extraña sensación, como si Camila lo estuviera mirando, esperando que hiciera lo correcto. Volvió al sillón. El vaso de whisky seguía allí, pero no bebió. Abrió su laptop y buscó Orfanato San Benito. La página web era sencilla, con fotos de niños sonrientes y una frase: «Gracias a nuestros donantes, especialmente a la señora Camila Ferrer». El corazón de Alejandro latió con fuerza. Camila no solo visitaba, también donaba. Había construido un mundo aparte, y él, su esposo, no sabía nada. Cerró la laptop y miró hacia la puerta de la habitación de Matías. El niño dormía profundamente, la fotografía junto a su almohada, como un recordatorio de Camila. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró a través de las cortinas, iluminando el suelo de mármol. Alejandro se despertó con un dolor de cabeza sordo. Matías ya estaba despierto, sentado en el sofá, vestido con la ropa nueva que había traído el personal, demasiado grande para su delgado cuerpo. «¿A dónde va hoy?», preguntó Matías con voz vacilante. Alejandro se levantó y se abrochó la chaqueta. «A San Benito», respondió sin mirarlo. «Vendrás conmigo». Matías parpadeó sorprendido y luego asintió, abrazando la fotografía con más fuerza. Salieron del hotel y subieron al Bentley negro. Alejandro condujo por las carreteras cubiertas de niebla, su mente hecha un lío. Matías permaneció en silencio, mirando por la ventana, pero sus ojos brillaban más que ayer. «A mamá le gustaba ir a San Benito», dijo con voz baja. Decía que era su segundo hogar. Alejandro apretó el volante, sin responder. Segundo hogar. Camila nunca había llamado hogar a su casa. Recordó las noches en que ella se sentaba sola en el salón, con la mirada perdida, y él, siempre ocupado con contratos y reuniones, nunca preguntaba. El teléfono vibró. Un mensaje de su asistente. Los archivos de San Benito confirman visitas frecuentes de Camila desde 2020 hasta 2025, principalmente con un niño llamado Matías. Alejandro miró a Matías por el espejo retrovisor. El niño no sabía lo que estaba pensando, pero sus ojos parecían suplicar: «No me abandones». Alejandro suspiró y aceleró. San Benito estaba a unas pocas millas de distancia, y él sabía que al llegar allí todo cambiaría. No solo sobre Camila, sino también sobre él mismo.
Camila quería adoptar a este niño. La voz de la hermana Clara resonó en la pequeña oficina del orfanato San Benito, afilada como un cuchillo. Alejandro Ferrer se quedó paralizado, con la mano apretando el pomo de la puerta, los ojos llenos de ira y conmoción. «¿Por qué no me lo dijo?», gruñó, casi gritando. La hermana Clara, una monja de unos 50 años, lo miró con una mirada triste pero firme. Ella quería, pero falleció antes de que pudiera hacerlo. Alejandro sintió que el suelo se tambaleaba. Camila, la esposa que amaba, le había ocultado un secreto tan grande, un niño, un plan de adopción, una vida que él no conocía. Se volvió para mirar a Matías, el niño de pie en la esquina de la habitación, abrazando la foto de Camila como un tesoro. Sus grandes ojos brillaban con miedo, como si temiera que lo echaran. Alejandro exhaló, tratando de controlar su ira. Había conducido hasta aquí desde el Hotel Grand Meridian esta mañana, llevando a Matías y una serie de preguntas tácitas. Después de lo que el niño contó anoche sobre Camila, el orfanato y sus visitas, necesitaba la verdad. Pero esta verdad era demasiado grande, demasiado dolorosa. La oficina de la hermana Clara era sencilla, con una vieja mesa de madera y un olor a sopa caliente que venía del pasillo. Las risas de los niños resonaban desde el patio de recreo, pero en esta habitación el aire era pesado como el plomo. Alejandro se acercó a una silla, se sentó y se frotó la frente. «Cuénteme todo», dijo con voz baja pero firme. La hermana Clara asintió. Abrió un cajón y sacó una carpeta delgada. «Camila comenzó a venir aquí en 2020. Comenzó con voz grave. Traía juguetes, libros y dinero para donaciones, pero pasaba la mayor parte del tiempo con Matías». Alejandro miró a Matías. El niño bajó la cabeza, sus dedos agarrando la foto. «¿Por qué él?», preguntó con voz tensa. La hermana Clara sonrió con tristeza. Matías perdió a su madre cuando era pequeño, como Camila. Ella se veía a sí misma en el niño, un niño que anhelaba amor pero no se atrevía a esperar. Alejandro sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Camila le había contado sobre su madre, que murió cuando ella era pequeña, pero nunca pensó que esto llevaría a esto. Ella celebraba el cumpleaños de Matías, continuó la hermana Clara. Traía pastel, cantaba el feliz cumpleaños. El niño la llamó mamá desde entonces. Matías levantó la vista. Su voz era pequeña pero clara. «Mamá hacía pastel de chocolate. Ella decía que me gustaba más el chocolate». Alejandro giró la cabeza, apretando el borde de la silla. Quería negar. Quería decir que Camila no podía ser la madre de nadie más que de él. Pero la mirada de Matías, llena de amor y dolor, lo silenció. «Ella quería adoptar al niño», dijo la hermana Clara, empujando la carpeta hacia Alejandro. Había comenzado el trámite, pero luego ocurrió el accidente. Alejandro abrió la carpeta. Su mano temblaba ligeramente. Papeles con fechas, la firma de Camila y una carta escrita a mano. Leyó rápidamente la frase: «Matías necesita una familia. Quiero darle un hogar». Cerró la carpeta de golpe, se levantó y caminó hacia la ventana. La luz del sol entraba por el cristal, pero él solo veía oscuridad. Camila había planeado todo un futuro sin él. «¿Por qué no dijo nada?», murmuró, sin esperar una respuesta. La hermana Clara suspiró. «Ella lo intentó, señor Ferrer. Solía decir que usted siempre estaba ocupado, siempre tenía cosas más importantes que hacer». Alejandro sintió como si lo hubieran abofeteado. Recordó las veces que Camila lo esperaba en la sala de estar, con la mirada perdida, y él,
siempre apurado con reuniones o viajes de negocios, nunca se detenía a preguntar. «No lo sé», dijo, con voz ronca. La hermana Clara lo miró, con una mirada amable pero seria. «Ahora lo sabe. La pregunta es, ¿qué va a hacer con Matías?» Alejandro se volvió y vio a Matías todavía de pie allí, con los ojos fijos en el suelo. El niño no dijo nada, pero su silencio era como una súplica. Se acercó y se arrodilló frente a Matías. «¿Sabes que Camila murió, verdad?», preguntó, con voz más suave. Matías asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé, pero mamá dijo que tenía que esperar». Alejandro frunció el ceño. «¿Esperar qué?». Matías levantó la vista, su voz temblaba. «Esperarlo a usted». El corazón de Alejandro latió con fuerza. Se levantó, se dio la vuelta y se frotó la frente. ¿Esperarlo a él? Camila había dejado a este niño como una responsabilidad, un acertijo, algo para lo que no estaba preparado para enfrentar. «Necesito tiempo», le dijo a la hermana Clara, con voz rígida. Ella asintió, sin insistir. «Matías puede quedarse aquí si usted quiere». Alejandro miró a Matías, vio al niño encogerse, como si estuviera listo para ser abandonado. «No», dijo rápidamente, «él se viene conmigo». Salieron del orfanato, al patio de recreo lleno de sol. Los niños corrían y reían, pero Matías caminó cerca de Alejandro, sin mirar a nadie. Abrió la puerta del Bentley, dejando que Matías subiera al asiento trasero. «¿Está enojado con mamá?», preguntó Matías, con voz vacilante. Alejandro detuvo su mano en el volante, sin responder de inmediato. «No estoy enojado», dijo, aunque sabía que era una mentira. Estaba enojado con Camila, enojado consigo mismo, enojado con el mundo por haber puesto a este niño en su vida. El coche se alejó por las carreteras suburbanas en dirección al centro de la ciudad. Alejandro miró a Matías por el espejo retrovisor. El niño abrazaba la foto, con la mirada perdida. «Mamá dijo que usted me querría», susurró Matías, casi inaudible. Alejandro apretó el volante, sin saber qué responder. No le gustaban los niños. No sabía cómo ser padre. Pero al mirar a Matías, delgado, herido y lleno de esperanza, sintió que algo cambiaba, aunque solo fuera una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. El teléfono vibró. Un mensaje de su asistente. «Se ha encontrado el expediente de adopción de Camila en San Benito. Hay una carta dirigida a usted». Alejandro frunció el ceño, su corazón latiendo rápido. «¿Una carta?». Aceleró, decidiendo regresar al hotel para leerla. No sabía lo que diría la carta, pero sabía una cosa. Camila le había dejado a Matías, y le gustara o no, este niño se estaba convirtiendo en parte de su vida. Un estruendo de cristal rompiéndose resonó en el comedor de la mansión de Alejandro Ferrer, seguido de un grito ahogado. «Lo siento», exclamó Matías, retrocediendo con los ojos abiertos de par en par, mientras los fragmentos de un vaso roto brillaban sobre el suelo de mármol. Alejandro, que revisaba correos en su teléfono, levantó la vista, con el rostro endurecido por la irritación. «¿Qué demonios hiciste?», gruñó, dejando el dispositivo sobre la mesa. Matías, con las manos temblorosas, se encogió como si esperara un castigo. «No quería... se me cayó», susurró, su voz apenas audible. Alejandro se acercó, pero al ver el terror en los ojos del niño, se detuvo, con un nudo en el pecho. Había traído a Matías a su casa tras la visita al orfanato San Benito, pero este incidente le recordaba lo poco preparado que estaba para lidiar con un niño.
La mansión de Alejandro se alzaba imponente, con ventanales que dejaban entrar la luz gris de la tarde y suelos de mármol que reflejaban cada paso. Era un lugar diseñado para impresionar, no para albergar a un niño de 6 años. Matías, aún con la ropa nueva que Alejandro le había comprado en el hotel, parecía fuera de lugar, como un intruso en un museo. Alejandro respiró hondo, intentando calmarse. «No toques nada más», dijo, señalando los restos del vaso. Matías asintió rápidamente, retrocediendo hasta la pared, con la fotografía de Camila apretada contra su pecho. Alejandro llamó a una empleada para que limpiara el desastre, mientras se dirigía a la cocina por un vaso de agua. Al volver, encontró a Matías todavía pegado a la pared, con la cabeza gacha. «No tienes que quedarte ahí como estatua», dijo Alejandro, suavizando la voz sin darse cuenta. Matías levantó la mirada, dudoso. «No quiero romper nada más», murmuró. Alejandro frunció el ceño, pero algo en la fragilidad del niño lo hizo detenerse. Recordó las palabras de Sor Clara en el orfanato. Matías necesita un hogar. Pero esta casa, con sus paredes frías y su silencio opresivo, no era un hogar. «Ven», dijo Alejandro señalando el sofá. Matías obedeció sentándose con cuidado, como si temiera dañar el cuero caro. Alejandro se sentó frente a él, con el vaso de agua olvidado en la mano. «¿Por qué estabas bebiendo en ese vaso? Hay otros en la cocina». Matías se mordió el labio. «Quería ver si era tan bonito como parecía», admitió con un hilo de voz. Alejandro soltó una risa seca, sorprendido. «Bonito, es solo un vaso». Matías bajó la mirada. «En el orfanato no teníamos cosas así. Todo era viejo». Alejandro se quedó en silencio, con un peso en el pecho. No había pensado en cómo debía ser la vida de Matías antes de esto. Recordó los documentos que Sor Clara le había dado. Cartas de Camila, registros de sus visitas al orfanato y la solicitud de adopción incompleta. Los había dejado en su estudio, sin atreverse a leer más. «¿Camila te hablaba de esta casa?», preguntó, cambiando de tema. Matías asintió con un brillo en los ojos. Decía que era grande, pero que estaba vacía, como si le faltara algo. Alejandro apretó los labios. Vacía. Esa palabra lo golpeó más de lo que esperaba. Se levantó, caminando hacia el ventanal que daba al jardín. La tarde se desvanecía, y las sombras de los árboles se alargaban sobre el césped. Matías tenía razón. Esta casa estaba vacía, incluso cuando Camila vivía aquí. Él siempre estaba de viaje, en reuniones, persiguiendo contratos millonarios, y Camila, ella había llenado ese vacío con Matías, con el orfanato, con un sueño que él nunca supo. «¿Qué más te decía?», preguntó sin volverse. Matías dudó, luego respondió, que algún día me traería aquí, pero primero tenía que hablar contigo. Alejandro giró bruscamente. ¿Hablar conmigo? Nunca lo hizo. Matías se encogió, como si temiera haber dicho algo malo. Lo intentó, susurró. Una vez la escuché por teléfono. Dijo que estabas ocupado, pero que lo entenderías. Alejandro sintió un calor subiendo por su cuello. ¿Ocupado? Esa era la excusa que siempre usaba. Recordó una noche, meses antes de que Camila muriera, cuando ella quiso hablar de algo importante. Él la interrumpió con una llamada de trabajo, prometiendo escucharla después. Ese después nunca llegó. El timbre del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era su asistente, con un mensaje. Encontré la carta de Camila en los archivos de San Benito. La envío ahora. Alejandro colgó, con el pulso acelerado. Una carta. ¿Qué más había dejado Camila para él?
se dirigió a su estudio, dejando a Matías en el sofá. El niño lo siguió con la mirada, pero no dijo nada, solo apretó la fotografía más fuerte. En el estudio, Alejandro abrió su laptop y encontró el correo con la carta escaneada. La pantalla mostró la letra elegante de Camila. Alejandro, sé que esto te sorprenderá. Matías es especial, un niño que merece una familia. Intenté decírtelo, pero nunca encontraste tiempo. Si estás leyendo esto, espero que entiendas por qué lo elegí. Alejandro cerró los ojos, con un nudo en la garganta. No era solo una carta, era una súplica, un último deseo de Camila. Pero él no estaba listo para ser padre, no sabía cómo. Un ruido lo hizo girar. Matías estaba en la puerta, con los pies descalzos sobre el suelo de madera. ¿Eso es de mamá?, me preguntó, señalando la pantalla. Alejandro asintió, sin saber por qué no cerró el laptop. Es una carta, dijo, con voz tensa. Matías se acercó, con los ojos fijos en la pantalla. ¿Qué dice? Alejandro dudó, luego respondió: que te quería mucho. Matías sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Yo también la quería. Alejandro se levantó, sintiendo el aire demasiado pesado. Ve a descansar, dijo señalando la puerta. Matías obedeció, pero antes de salir giró y preguntó: «Me quedaré aquí, ¿verdad?». Alejandro lo miró, atrapado por esos ojos llenos de esperanza y miedo. «Por ahora», respondió, con más suavidad de la que pretendía. Matías asintió y se fue, dejando a Alejandro solo con la carta en la pantalla. Se sirvió un whisky, pero no lo bebió. En cambio, abrió un cajón y sacó una caja de madera, una de las pocas cosas de Camila que había guardado. Dentro había fotos, joyas y un cuaderno pequeño. Lo hojeó, encontrando notas de Camila sobre Matías. Le gusta el chocolate, tiene miedo a la oscuridad, sueña con tener un perro. Alejandro cerró el cuaderno, con un peso en el pecho. Camila no solo quería adoptar a Matías, lo conocía, lo amaba, como si ya fuera su hijo. El teléfono volvió a sonar. Su asistente, de nuevo. Hay más documentos en San Benito. ¿Quiere que los recoja mañana? Alejandro respondió con un mensaje rápido. Sí, todo lo que tenga que ver con Camila y Matías. Colgó, mirando la puerta por donde Matías había salido. No sabía qué haría con el niño, pero una cosa era clara: no podía devolverlo al orfanato, no después de leer esa carta, no después de ver esa sonrisa. Se levantó y caminó hacia la habitación de invitados, donde Matías dormía. La puerta estaba entreabierta y la luz de la luna iluminaba al niño, que abrazaba la fotografía de Camila. Alejandro se detuvo, observando en silencio. Por primera vez, sintió que esta casa, tan vacía durante años, tenía algo vivo dentro. Pero también sabía que, para mantener a Matías, tendría que enfrentarse a sí mismo, a sus errores, a todo lo que había ignorado cuando Camila vivía. La pantalla del laptop se iluminó con el rostro de Camila, y Alejandro Ferrer sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Hola, Alejandro», dijo ella, con una sonrisa temblorosa que él no había visto en años. Sus ojos, cálidos pero cargados de tristeza, lo miraban desde un video grabado antes de su muerte. Alejandro, sentado en el estudio de su mansión, apretó los puños, incapaz de moverse. Había encontrado un USB en la caja de madera de Camila, entre fotos y notas, y al conectarlo, este video apareció como un eco del pasado. «Si estás viendo esto, significa que conociste a Matías», continuó Camila, con voz suave pero firme. Alejandro cerró los ojos por un instante, sintiendo un peso aplastante.
¿Cómo podía Camila haber planeado esto sin decírselo? El estudio estaba oscuro, con solo la luz azulada de la pantalla iluminando las paredes de madera pulida. Alejandro había pasado la noche revisando la carta de Camila encontrada en los archivos de San Benito, pero este video era diferente. Era ella, viva, hablando directamente con él. Se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza. «Sé que esto debe ser confuso», dijo Camila, apartando un mechón de cabello. «Quizás estés enojado, quizás te sientas traicionado, pero quiero que sepas que nunca quise ocultarte esto». Alejandro apretó los labios, con un nudo en la garganta. ¿Nunca quiso ocultarlo? Entonces, ¿por qué no le dijo nada? Matías es especial, continuó Camila, con un brillo en los ojos. Perdió a su madre cuando era bebé, como yo. Cuando lo conocí en San Benito, sentí que debía protegerlo, darle un hogar. Alejandro se recostó en la silla, con un calor subiendo por su pecho. Recordó la voz de Sor Clara, explicando por qué Camila eligió a Matías. Pero escuchar a Camila decirlo con esa convicción era como un golpe. «Intenté decírtelo muchas veces», admitió ella, con la voz quebrándose. «Pero siempre estabas ocupado y al final tuve miedo de tu respuesta». Alejandro se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. La noche envolvía el jardín, con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. Ocupado. Esa palabra lo perseguía. Recordó una tarde, meses antes del accidente, cuando Camila entró en su oficina con una carpeta. «Necesitamos hablar», había dicho. Él la interrumpió con el teléfono en la mano, prometiendo escucharla después. Ese después nunca llegó. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo un ardor en los ojos. Por primera vez en años, sintió ganas de llorar. Volvió al laptop, presionando play. «Alejandro, Matías no tiene a nadie más», dijo Camila con lágrimas asomando. «Tú y yo podríamos haber sido su familia, pero ahora solo te tiene a ti». La pantalla se oscureció y el silencio llenó la habitación. Alejandro se quedó inmóvil, con la respiración agitada. Camila había confiado en él, le había dejado a Matías como un último deseo. Pero él no sabía cómo ser padre, no sabía cómo amar a un niño que no era suyo. Un crujido en la puerta lo hizo girar. Matías estaba allí, con el pijama arrugado y los pies descalzos, frotándose los ojos. «Escuché algo», murmuró con voz somnolienta. Alejandro cerró el laptop rápidamente, como si hubiera sido atrapado haciendo algo prohibido. «No es nada», dijo con voz tensa. Matías se acercó, mirando la caja de madera sobre el escritorio. «¿Eso es de mamá?», preguntó, con un destello de esperanza. Alejandro asintió, incapaz de mentir. «Son cosas suyas». Matías tocó la caja con cuidado como si fuera un tesoro. «Mamá siempre llevaba un collar con una estrella», dijo, con una sonrisa tímida. «Decía que era para guiarme». Alejandro abrió la caja buscando entre las joyas. Allí estaba, un collar plateado con un colgante de estrella. Lo sostuvo, sintiendo el peso de las palabras de Matías. «Lo guardaré para ti», dijo, con voz más suave. Matías negó con la cabeza. «No, tú quédatelo. Mamá querría eso». Alejandro lo miró sorprendido. El niño, tan pequeño y frágil, tenía una certeza que él no podía comprender. «Ve a dormir», dijo, señalando la puerta. Matías obedeció, pero antes de salir, giró y preguntó: «¿Mamá te dijo algo de mí en ese video?» Alejandro dudó, luego respondió: «Dijo que eras importante». Matías sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado, y se fue.
Alejandro se quedó solo, con el collar en la mano. Lo guardó en la caja, junto al cuaderno de Camila que había encontrado ayer. Abrió una página al azar, leyendo una nota. Matías tiene miedo a la oscuridad. Necesita una luz pequeña para dormir. Cerró el cuaderno, sintiendo un vacío en el pecho. Fue al armario, sacó una lámpara de mesa antigua y la llevó a la habitación de Matías. El niño ya estaba dormido, con la fotografía de Camila junto a la almohada. Alejandro enchufó la lámpara, dejando una luz suave en la esquina. Era un gesto pequeño, pero por primera vez sintió que estaba haciendo algo bien. De vuelta en el estudio, tomó el teléfono y llamó a su asistente. «Necesito todo lo que tengas sobre las visitas de Camila a San Benito», dijo con voz firme, «y cualquier otro archivo que mencione a Matías». Colgó, mirando la caja de madera. Había más en esa caja, cartas, fotos, quizás más videos, y él necesitaba verlo todo, no solo para entender a Camila, sino para decidir qué hacer con Matías. Al día siguiente, Alejandro despertó con el sonido de pasos ligeros. Matías estaba en la cocina, intentando alcanzar un paquete de cereal en un estante alto. «Déjame», dijo Alejandro tomando el paquete. Matías lo miró sorprendido. «Gracias», murmuró, sentándose en la mesa. Alejandro preparó el desayuno en silencio, observando al niño comer con pequeños mordiscos. «¿Te gusta el cereal?», preguntó, rompiendo el silencio. Matías asintió. Mamá lo traía al orfanato a veces. Alejandro se sentó frente a él, con una taza de café en la mano. «Cuéntame una de las historias que Camila te contaba», dijo, sorprendido por su propia curiosidad. Matías sonrió, con los ojos brillantes. Había una sobre un lobo que vivía solo en un bosque, pero un día encontró un cachorro perdido. Al principio no quería cuidarlo, pero luego lo quiso como si fuera suyo. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Era esa la forma en que Camila intentaba prepararlo? «¿Qué pasó con el lobo?», preguntó con voz baja. Matías se encogió de hombros. «Se quedó con el cachorro. Mamá decía que el amor no necesita sangre, solo corazón». Alejandro desvió la mirada, tomando un sorbo de café para ocultar su reacción. El teléfono vibró con un mensaje de su asistente. «Más documentos de San Benito llegarán hoy. Incluyen notas de Camila sobre la adopción». Alejandro respondió rápidamente. «Tráelos lo antes posible». Miró a Matías, que seguía comiendo, ajeno a la tormenta en su mente. No estaba listo para ser padre, pero cada palabra de Camila, cada gesto de Matías, lo empujaba hacia un camino que no podía ignorar. Un vaso de agua se estrelló contra el suelo de la tienda de ropa, salpicando los zapatos de una dependienta que frunció el ceño con desaprobación. «Cuidado, pequeño», exclamó, con un tono cortante que hizo que Matías retrocediera con las manos temblando. Alejandro Ferrer, que revisaba una chaqueta a pocos pasos, giró bruscamente, con el rostro tenso. «No le hagas caso», dijo, colocándose frente a Matías como un escudo. Sus ojos se clavaron en la dependienta, con una intensidad que la hizo bajar la mirada. «Fue un accidente», añadió, con voz firme pero calma. Matías, aún encogido detrás de él, levantó la vista, y por primera vez desde que se conocieron, una sonrisa tímida cruzó su rostro, como un rayo de sol en un día gris. La tienda, una boutique de lujo en el centro de la ciudad, estaba llena de estantes con ropa impecable y espejos que reflejaban la luz de los focos. Alejandro había traído a Matías aquí para comprar ropa nueva, consciente de que las prendas del niño, gastadas y mal ajustadas, no eran adecuadas para su mansión.
pero no esperaba que un simple vaso de agua, ofrecido por cortesía, desatara este momento. Matías, con la fotografía de Camila metida en el bolsillo de su chaqueta nueva, parecía fuera de lugar entre los clientes elegantes y el personal estirado. Alejandro se arrodilló frente al niño, ignorando a la dependienta que murmuraba algo sobre niños descuidados. ¿Estás bien?, preguntó, con una suavidad que lo sorprendió a sí mismo. Matías asintió, pero sus ojos seguían fijos en el charco en el suelo. No quería hacer eso, susurró, con voz temblorosa. No quería que te enojaras. Alejandro frunció el ceño, pero no por el incidente, sino por la certeza en las palabras del niño. Matías esperaba ser castigado, como si cada error fuera una razón para ser abandonado. No estoy enojado, dijo Alejandro, levantándose y poniendo una mano en el hombro de Matías. Vamos, elige algo que te guste. Matías lo miró, incrédulo, como si nunca le hubieran dado permiso para elegir. Señaló tímidamente una camiseta azul con un dibujo de un lobo. Esa, murmuró. Alejandro asintió, entregándosela a la dependienta, que ahora sonreía con incomodidad. Y un libro, añadió Alejandro, recordando la nota de Camila sobre los gustos de Matías. Algo con historias de animales. La dependienta se apresuró a cumplir, mientras Matías lo miraba con los ojos muy abiertos. Salieron de la tienda con varias bolsas, caminando bajo el cielo nublado de la ciudad. Matías abrazaba la bolsa con la camiseta y el libro, como si temiera que alguien se los quitara. Alejandro lo observó por el rabillo del ojo, notando cómo el niño caminaba más erguido, con un brillo nuevo en la mirada. Gracias, dijo Matías de repente, con voz baja pero clara. Alejandro se detuvo, sorprendido. No es nada, respondió, encogiéndose de hombros. Pero no era cierto. Por primera vez, sintió que estaba haciendo algo más que cumplir una obligación. De vuelta en el Bentley, Alejandro puso el libro en el asiento trasero, junto a Matías. ¿Por qué lobos?, preguntó, rompiendo el silencio mientras conducía. Matías sonrió tocando la portada del libro. Mamá decía que los lobos son fuertes, pero también cuidan a los suyos, como tú. Alejandro apretó el volante, con un nudo en el estómago. ¿Como él? No se sentía fuerte ni protector. Recordó el video de Camila, sus palabras sobre Matías necesitándolo, y luego la nota en su cuaderno. Matías sueña con tener un perro. Tal vez los lobos eran lo más cercano que el niño podía imaginar. El teléfono vibró en el salpicadero. Era su asistente, con un mensaje. Más documentos de San Benito llegaron. Incluyen detalles de la adopción y una solicitud para Matías. Alejandro respondió rápidamente. Tráelos a casa esta tarde. Miró a Matías por el retrovisor, que leía la contraportada del libro con atención. La palabra adopción resonaba en su mente, pero no como una posibilidad, sino como una responsabilidad que no podía ignorar. Al llegar a la mansión, Matías corrió a la sala, dejando las bolsas en el sofá. Alejandro lo siguió, notando cómo el niño parecía más cómodo, menos temeroso de ocupar espacio. ¿Puedo leer ahora?, preguntó Matías, sosteniendo el libro. Alejandro asintió, sentándose en un sillón cercano. Lee en voz alta, dijo, sorprendido por su propia sugerencia. Matías dudó. Luego abrió el libro y comenzó con voz tímida pero clara. Érase una vez un lobo que vivía solo en la montaña. Alejandro escuchó con la mirada fija en el niño. La historia era simple, pero la forma en que Matías la leía, con pausas, como si imaginara cada escena, lo hizo sentir algo nuevo. Recordó las noches en que Camila leía para él, con esa misma pasión. Cerró los ojos por un momento,
dejando que la voz de Matías llenara el silencio de la casa. Por primera vez, la mansión no se sentía tan vacía. El timbre de la puerta lo interrumpió. Era el asistente, con una carpeta gruesa. «Todo lo que pidió», dijo entregándosela. Alejandro la tomó, sintiendo su peso como una sentencia. «Gracias», respondió cerrando la puerta. Matías seguía leyendo, ajeno a la llegada. Alejandro abrió la carpeta, hojeando los documentos. Formularios de adopción, notas de Camila y una carta más, dirigida a Sor Clara. La leyó rápidamente. «Si algo me pasa, asegúrese de que Matías encuentre a Alejandro. Él lo entenderá, aunque tarde». Alejandro cerró la carpeta, con un nudo en la garganta. Camila había confiado en él, incluso cuando él no le dio razones para hacerlo. Miró a Matías, que ahora reía por una línea del libro. «¿Qué es tan gracioso?», preguntó acercándose. Matías levantó la vista, con los ojos brillantes. «El lobo intentó volar como un pájaro, pero se cayó», dijo riendo. Alejandro sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, la primera en mucho tiempo. «Vamos a comer algo», dijo, levantándose. Matías asintió, cerrando el libro pero llevándolo consigo. En la cocina, Alejandro preparó sándwiches, algo que no había hecho en años. Matías se sentó en la mesa, balanceando los pies. «¿Mamá hacía sándwiches?», preguntó con curiosidad. Alejandro asintió, recordando las tardes en que Camila preparaba comida para él. «De pavo y queso», dijo. Matías sonrió. «Esos son mis favoritos». Mientras comían, el teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de su abogado. «Una familia está interesada en adoptar a Matías. Los Mendoza, gente adinerada. ¿Quiere reunirse con ellos?». Alejandro miró a Matías, que untaba mostaza en su sándwich con cuidado. La idea de entregarlo a otra familia le dejó un sabor amargo en la boca. Respondió rápidamente: «No, todavía no». Guardó el teléfono, sintiendo el peso de una decisión que no estaba listo para tomar. Cuando terminaron, Matías se levantó con el libro bajo el brazo. «¿Puedo quedarme aquí esta noche?», preguntó con un dejo de miedo. Alejandro lo miró, atrapado por esos ojos que buscaban seguridad. «Sí», dijo con voz firme. «Puedes quedarte». Matías asintió, con una sonrisa que hizo que el corazón de Alejandro latiera más rápido. Por primera vez, sintió que no solo estaba cumpliendo un deseo de Camila, sino que quería que Matías se quedara. «Porque no eres mi hijo». Las palabras escaparon de la boca de Alejandro Ferrer como un latigazo, cortando el aire en el comedor de su mansión. Matías, de pie frente a él, se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, mientras la fotografía de Camila temblaba en sus manos. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de un sollozo ahogado. «Lo siento», susurró Matías con la voz quebrada, antes de girar y correr hacia el jardín, dejando caer la fotografía al suelo. Alejandro se quedó clavado, con el corazón latiendo con fuerza, mientras la culpa lo golpeaba como una ola. ¿Qué había hecho? El comedor, con su mesa de caoba y candelabros apagados, parecía más frío que nunca. Alejandro había iniciado la conversación con buenas intenciones, queriendo hablar con Matías sobre la oferta de adopción de los Mendoza, la familia adinerada que su abogado mencionó ayer. Pero la reacción del niño, silenciosa, casi indiferente, lo había frustrado. «¿No tienes nada que decir?», había preguntado Alejandro, con la voz cargada de impaciencia. Matías solo se encogió de hombros murmurando: «No tengo opción, ¿verdad?».
Esa resignación, como si ya estuviera acostumbrado a ser abandonado, encendió algo en Alejandro y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Se agachó, recogiendo la fotografía de Camila del suelo. La sonrisa de su esposa lo miraba como una acusación silenciosa. «Maldita sea», murmuró, pasándose una mano por el rostro. Recordó la sonrisa de Matías ayer en la tienda cuando lo defendió de la dependienta, la forma en que leyó el libro de Lobos con esa chispa de alegría, y ahora, con unas pocas palabras, había destruido todo eso. Se dirigió a la puerta del jardín, sintiendo el aire frío de la noche golpearlo en la cara. Matías estaba sentado en el césped, con las rodillas pegadas al pecho, mirando las estrellas. No lloraba, pero su rostro tenía una dureza que no correspondía a un niño de 6 años. Alejandro se acercó con pasos lentos, con el corazón en un puño. «Matías», llamó con voz baja. El niño no respondió, solo apretó los puños. Alejandro se arrodilló a su lado, dejando la fotografía en el césped. «Lo siento», dijo, con una sinceridad que lo sorprendió. «No quise decir eso». Matías lo miró, con los ojos llenos de dolor. «Lo dijiste», susurró, con la voz temblorosa. «Todos me dejan. Mamá se fue, y ahora tú también». Alejandro sintió un nudo en la garganta. La verdad en las palabras del niño era como un cuchillo. Recordó el video de Camila, su voz diciendo: «Matías no tiene a nadie más». Y él, en un momento de frustración, casi lo había empujado de vuelta a esa soledad. «No te dejaré», dijo Alejandro, con voz firme pero suave. Matías negó con la cabeza, con los ojos brillando bajo la luz de la luna. «Los adultos siempre dicen eso», murmuró. Alejandro respiró hondo, buscando las palabras correctas. «No soy bueno con esto», admitió, señalando vagamente entre ellos. «No sé cómo ser padre, pero no quiero que te vayas». Matías lo miró, con una mezcla de duda y esperanza. «¿Por qué?», preguntó, con la voz quebrada. Alejandro dudó, luego respondió: «Porque Camila te quería, y yo estoy empezando a quererte». Las palabras salieron torpes, pero eran honestas. Matías parpadeó, con lágrimas rodando por sus mejillas. Por un momento ninguno dijo nada. Luego Alejandro extendió su chaqueta y la colocó sobre los hombros del niño. «Hace frío», murmuró, incómodo. Matías tocó la chaqueta, como si fuera una prueba de que Alejandro no mentía. «Vamos adentro», dijo Alejandro, levantándose. Matías asintió, recogiendo la fotografía y siguiéndolo. Sus pasos eran pequeños, pero por primera vez caminaba a su lado, no detrás. En la sala, Alejandro encendió la lámpara, recordando la nota de Camila sobre el miedo de Matías a la oscuridad. «¿Quieres leer tu libro?», preguntó, señalando el libro de Lobos en el sofá. Matías negó con la cabeza. «Quiero que me cuentes algo de mamá», dijo sentándose. Alejandro se sentó junto a él, sorprendido por la petición. «¿Qué quieres saber?». Matías pensó un momento, luego preguntó: «¿Mamá era feliz contigo?». Alejandro sintió un pinchazo en el pecho. Recordó las risas de Camila, sus abrazos, pero también las noches en que la encontró sola mirando por la ventana. «A veces», respondió con honestidad, «pero creo que era más feliz en San Benito, contigo». Matías sonrió, una sonrisa pequeña pero cálida. «Ella decía que tú eras su lobo, pero que a veces te perdías». Alejandro soltó una risa seca, conmovido por la imagen. «Tal vez tenía razón», dijo. Sacó el collar de estrella de su bolsillo, el que encontró en la caja de Camila. «Esto era de ella», dijo, entregándoselo a Matías.
Dijo que te guiaría. Matías lo tomó, con los ojos brillantes. Gracias, susurró poniéndoselo. Alejandro lo observó, sintiendo un cambio en el aire. No era amor, no todavía, pero era algo cercano, algo que podía crecer. El teléfono vibró en su bolsillo. Era su abogado, con un mensaje. Los Mendoza insisten en reunirse para discutir la adopción de Matías. ¿Cuándo? Alejandro miró a Matías, que jugaba con el colgante de Estrella. Respondió rápidamente. No será necesario. Guardó el teléfono con una certeza nueva. No estaba listo para ser padre, pero tampoco estaba dispuesto a dejar que Matías se fuera. ¿Quieres un sándwich?, preguntó levantándose. Matías asintió, con una sonrisa más amplia. En la cocina, mientras cortaba pan, Alejandro pensó en la carta de Camila, en el video, en todas las formas en que ella había intentado alcanzarlo. No podía cambiar el pasado, pero podía hacer algo ahora. Cuando puso el sándwich frente a Matías, el niño dijo: «Mamá hacía los sándwiches igual». Alejandro sonrió, sintiendo que, por primera vez, estaban construyendo algo juntos. Antes de dormir, Matías se detuvo en la puerta de su habitación. «¿Estarás aquí mañana?», preguntó, con un dejo de miedo. Alejandro lo miró, con el corazón más ligero de lo que esperaba. «Sí», dijo, con voz firme. «Estaré aquí». Matías asintió, entrando en la habitación con la lámpara encendida, el collar de Estrella brillando en su cuello. Alejandro cerró la puerta, sabiendo que, aunque había herido al niño, también había dado un paso para sanar esa herida. «No voy a entregarlo a nadie», exclamó Alejandro Ferrer, con la voz resonando en la oficina de su abogado, haciendo que el hombre frente a él retrocediera en su silla. Los documentos sobre la adopción de Matías, apilados en el escritorio, parecían desafiarlo, pero Alejandro los empujó con un gesto brusco. «Matías se queda conmigo», afirmó, con una determinación que no admitía réplica. Su abogado, un hombre canoso con gafas de montura fina, parpadeó, sorprendido. «Alejandro, esto es serio. Los Mendoza son una familia estable, con recursos. ¿Estás seguro de que puedes asumir esta responsabilidad?». Alejandro apretó los puños, sintiendo que la pregunta era un eco de sus propias dudas. Pero después de herir a Matías con sus palabras ayer, no había vuelta atrás. La oficina, con sus paredes de cristal y vistas al horizonte de la ciudad, era un lugar donde Alejandro solía cerrar acuerdos millonarios. Pero hoy no estaba negociando un contrato, estaba luchando por algo que nunca pensó querer: una familia. Había traído a Matías a su mansión tras el incidente en el jardín, donde le prometió no dejarlo. Ahora, sentado frente a su abogado, con los documentos de San Benito y las cartas de Camila en la mente, sabía que debía formalizar esa promesa. Se levantó, caminando hacia la ventana. El cielo estaba despejado, pero las nubes grises de la duda seguían en su cabeza. Recordó la sonrisa de Matías al recibir el collar de Estrella, la forma en que le pidió contar algo sobre Camila. Pero también recordó su propia voz, diciendo: «No eres mi hijo», y el dolor en los ojos del niño. «Estoy seguro», dijo finalmente, girándose hacia el abogado. «Prepara los papeles para la adopción. Quiero que Matías sea mi hijo». El abogado asintió, tomando notas. «Habrá una evaluación», advirtió. «Las autoridades querrán saber si puedes ofrecerle un hogar adecuado». Alejandro frunció el ceño. ¿Un hogar adecuado? Su mansión era un palacio, pero sabía que no era eso lo que importaba. Matías necesitaba amor, estabilidad, cosas que Alejandro no estaba seguro de poder dar.
Haz lo que sea necesario, dijo, con voz tensa. No dejaré que los Mendoza o cualquier otra familia se lo lleven. De vuelta en la mansión, Alejandro encontró a Matías en la sala, dibujando en una hoja con lápices de colores. El niño levantó la vista, con el collar de estrella brillando en su cuello. ¿Dónde estabas?, preguntó, con un dejo de preocupación. Alejandro se sentó a su lado, notando el dibujo. 3 figuras: un niño, una mujer de cabello largo y un hombre alto. Fui a hablar con alguien, respondió, señalando el dibujo. ¿Quiénes son esos? Matías señaló la figura de la mujer. Mamá, dijo con una sonrisa, luego al niño. Yo. Dudó antes de tocar la figura del hombre. No sé, murmuró, bajando la mirada. Alejandro sintió un pinchazo en el pecho. No sabía. Matías aún no lo veía como una figura paterna, y después de sus palabras hirientes, no podía culparlo. Tal vez soy yo, dijo con una media sonrisa. Matías lo miró sorprendido, luego asintió tímidamente. ¿Quieres ayudarme con algo?, preguntó Alejandro, buscando cambiar el tema. Matías asintió, dejando los lápices. Alejandro lo llevó al estudio, donde abrió la caja de madera de Camila. Sacó un álbum de fotos, uno que no había tocado desde su muerte. Vamos a mirar esto juntos, dijo, sentándose en el sofá. Matías se acomodó a su lado, con los ojos muy abiertos mientras Alejandro pasaba las páginas. Fotos de Camila en la playa, en un parque, siempre sonriendo. Mira, dijo Matías, señalando una foto donde Camila sostenía un ramo de flores. Decía que las flores eran como estrellas en la tierra. Alejandro sonrió, conmovido por la memoria del niño. Tenía razón, dijo, pasando a otra página. Encontró una foto de Camila en San Benito, rodeada de niños, con Matías a su lado, sonriendo. Alejandro detuvo la mano, sintiendo un nudo en la garganta. Estabas ahí, murmuró. Matías asintió. Mamá me llevaba dulces ese día. Alejandro cerró el álbum, incapaz de seguir. Cada foto era una prueba de cuánto había ignorado, de cuántas veces Camila intentó incluirlo en su mundo. El timbre sonó, interrumpiendo el momento. Era su asistente, con más documentos de San Benito. Notas adicionales de Camila, dijo, entregándole una carpeta. Alejandro la tomó, sintiendo su peso como una responsabilidad. Gracias, respondió cerrando la puerta. Matías lo miró curioso. ¿Más cosas de mamá?, preguntó. Alejandro asintió, abriendo la carpeta. Había una nota escrita a mano. Alejandro, si Matías está contigo, dale una oportunidad. No es solo mi sueño, puede ser el tuyo. Alejandro cerró la carpeta con un nudo en el estómago. Miró a Matías, que volvía a dibujar, ajeno a las palabras que acababan de cambiar todo. ¿Quieres salir al jardín?, preguntó, necesitando aire. Matías asintió, tomando su dibujo. En el jardín, bajo el sol de la tarde, Matías corrió hacia un árbol, señalando un pájaro. «¡Mira!», exclamó riendo. Alejandro lo siguió, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. «Es un gorrión», dijo, sorprendiéndose de su propio conocimiento. «¿Mamá veía pájaros contigo?», preguntó Matías, sentándose en el césped. Alejandro negó con la cabeza. «No mucho. Estaba ocupado». Matías lo miró, con una seriedad impropia de su edad. «No estés ocupado ahora», dijo, con voz suave. Alejandro sintió un calor en el pecho. «No lo estaré», prometió, sentándose a su lado. Por un momento, solo observaron el pájaro, en silencio, pero juntos. El teléfono vibró en su bolsillo. Era su abogado, con un mensaje.
La evaluación para la adopción comenzará la próxima semana. Necesitarás demostrar que puedes ser un padre. Alejandro respondió rápidamente: «Estoy listo». Guardó el teléfono, mirando a Matías, que ahora dibujaba un pájaro en su hoja. No estaba seguro de estar listo, pero por primera vez quería intentarlo. No solo por Camila, sino por el niño que empezaba a ver como algo más que una responsabilidad. Antes de entrar, Matías se detuvo, sosteniendo el dibujo. «¿Puedo poner esto en la pared?», preguntó con timidez. Alejandro asintió, sorprendido por la petición. «Claro», dijo, ayudándolo a pegarlo en la sala. El dibujo, con sus colores vivos, parecía iluminar la habitación. Matías sonrió, con los ojos brillantes. «Mamá decía que los dibujos hacen que una casa sea hogar», dijo. Alejandro lo miró, sintiendo que, por primera vez, esta mansión empezaba a sentirse así. La puerta trasera de la mansión crujió en la madrugada, y Alejandro Ferrer se despertó con un sobresalto, sintiendo que algo estaba mal. Corrió al pasillo, con el corazón latiendo con fuerza, y abrió la puerta de la habitación de Matías. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas, y la lámpara que había colocado para calmar su miedo a la oscuridad seguía encendida, pero sin nadie que la necesitara. «¡Matías!», gritó, su voz resonando en la casa silenciosa. Al salir a la calle, bajo el cielo negro, lo vio. Una figura pequeña, con una mochila al hombro, caminando sola por la acera. Alejandro corrió tras él, con el aire frío cortándole la piel. «Matías, detente», exclamó alcanzándolo y girándolo por los hombros. El niño lo miró, con los ojos llenos de miedo y determinación. «No quería causarte problemas», susurró con la voz quebrada. La calle estaba desierta, iluminada solo por farolas que proyectaban sombras largas. Alejandro, aún en pijama, sintió el peso de la situación como una losa. Había decidido adoptar a Matías apenas ayer, prometiéndole un hogar, pero ahora el niño intentaba escapar. Recordó las palabras hirientes que le dijo días antes: «No eres mi hijo», y la disculpa en el jardín que pensó que había sanado la herida. Pero el miedo de Matías, arraigado por años de abandono, era más profundo de lo que imaginaba. «¿A dónde ibas?», preguntó Alejandro, arrodillándose para estar a la altura del niño. Matías bajó la mirada, apretando la mochila donde guardaba la fotografía de Camila y el collar de estrella. «No lo sé», admitió con un hilo de voz. «Pensé que, si me iba antes de que me dejaras, no dolería tanto». Alejandro sintió un nudo en la garganta. La idea de que Matías, a sus 6 años, estuviera tan convencido de ser abandonado lo golpeó como un puñetazo. «No voy a dejarte», dijo, con voz firme pero suave. Matías negó con la cabeza. «Eso dicen todos». Alejandro respiró hondo, buscando las palabras correctas. «Escúchame», dijo, sosteniendo los hombros del niño. «Eres mi hijo, no porque lo diga un papel, sino porque lo siento aquí». Tocó su pecho, con un gesto torpe pero honesto. Matías lo miró, con lágrimas asomando. «¿De verdad?», susurró. Alejandro asintió, sintiendo un calor en los ojos. «De verdad». Matías tembló y de repente se lanzó a sus brazos, sollozando contra su pecho. Alejandro lo abrazó con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo del niño sacudirse. «No estás solo», murmuró con la voz ronca. Volvieron a la mansión, con Alejandro llevando la mochila de Matías. En la sala, encendió la lámpara, recordando la nota de Camila sobre el miedo del niño a la oscuridad. Matías se sentó en el sofá, aún aferrado al collar de estrella.
¿Por qué pensaste que te dejaría?, preguntó Alejandro, sentándose a su lado. Matías se mordió el labio. En el orfanato, la gente venía, prometía cosas y luego se iba. Mamá fue la única que no mintió, pero ella se fue también. Alejandro sintió un pinchazo en el pecho. Recordó el video de Camila, su súplica para que cuidara de Matías. Había estado tan cerca de fallarle. Camila quería que estuviéramos juntos, dijo Alejandro, sacando la fotografía de la mochila. Ella creía en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Matías tocó la foto, con los ojos brillando. Mamá decía que eras un lobo perdido, pero que encontrarías el camino. Alejandro sonrió, conmovido por la imagen. Tal vez lo estoy encontrando, dijo, pasándole un brazo por los hombros. Matías se acurrucó contra él, algo que nunca había hecho antes. El teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo el momento. Era un mensaje de su abogado. La evaluación para la adopción está programada para mañana. Prepárate para preguntas sobre tu relación con Matías. Alejandro respondió rápidamente. Estaré listo. Guardó el teléfono, mirando a Matías, que ahora jugaba con el colgante de Estrella. La evaluación sería un desafío, pero después de esta noche, estaba más seguro que nunca de lo que quería. ¿Quieres un sándwich?, preguntó, levantándose. Matías asintió con una sonrisa tímida. En la cocina, mientras cortaba pan, Alejandro pensó en las notas de Camila, en su sueño de darle un hogar a Matías. Cada sándwich, cada conversación, era un paso hacia ese sueño. Cuando puso el plato frente al niño, Matías dijo: «Mamá hacía los sándwiches con mostaza, como tú». Alejandro rió, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras. Después de comer, Alejandro llevó a Matías a su habitación. El niño se detuvo en la puerta mirando la lámpara encendida. «¿Estarás aquí cuando despierte?», preguntó, con un dejo de miedo. Alejandro se arrodilló mirándolo a los ojos. «Siempre», dijo, con voz firme. Matías asintió, entrando en la habitación con el collar brillando en su cuello. Alejandro cerró la puerta, sintiendo que, por primera vez, no solo estaba cumpliendo una promesa, sino construyendo un futuro. De vuelta en el estudio, abrió la caja de madera de Camila. Encontró una carta más, escrita a mano. «Alejandro, Matías te enseñará a amar de nuevo. Déjalo entrar». La guardó con un nudo en la garganta. Había estado tan ocupado protegiéndose del dolor que no vio cuánto necesitaba a Matías tanto como el niño lo necesitaba a él. Tomó el teléfono y llamó a su asistente. «Necesito todo lo que tengas sobre el proceso de adopción», dijo, «y cualquier cosa que pueda ayudar a Matías a sentirse en casa». Colgó, mirando la puerta de la habitación del niño. Esta vez no había dudas. ¿Qué clase de padre sería un hombre que nunca ha tenido hijos? La pregunta del trabajador social resonó en la sala de reuniones, cortando el aire como un cuchillo. Alejandro Ferrer, sentado frente a una mesa de madera desgastada, sintió que su mandíbula se tensaba, pero mantuvo la mirada fija en el hombre que lo interrogaba. Sus manos, apoyadas en los documentos de adopción, se cerraron en puños. «Uno que está aprendiendo», respondió, con voz calma pero cargada de determinación. El trabajador social, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, anotó algo en su libreta, mientras Matías, sentado en una esquina, jugaba nerviosamente con el collar de estrella que colgaba de su cuello. Alejandro lo miró, y el miedo en los ojos del niño le dio la fuerza para no ceder ante las dudas que esa pregunta había despertado. La sala,
ubicada en un edificio gubernamental de paredes grises, estaba iluminada por fluorescentes que zumbaban suavemente. Alejandro había llegado con Matías esa mañana para la primera evaluación de adopción, un paso crucial tras declarar su intención de hacer al niño su hijo legalmente. Pero las preguntas sobre su estilo de vida, su pasado, su capacidad para criar, lo estaban poniendo a prueba. Recordó la noche anterior, cuando encontró a Matías intentando huir y su promesa de no dejarlo nunca. Ahora debía demostrar que podía cumplirla. El trabajador social, llamado señor Vargas, dejó la libreta y se inclinó hacia adelante. Señor Ferrer, su riqueza no garantiza un hogar estable, dijo con tono serio. ¿Cómo planea equilibrar su trabajo con las necesidades de Matías? Alejandro respiró hondo, recordando las notas de Camila sobre los miedos y sueños del niño. He delegado responsabilidades en mi empresa, respondió con voz firme. Matías es mi prioridad ahora. Vargas alzó una ceja, pero anotó algo más, mientras Matías lo miraba con una mezcla de esperanza y nerviosismo. La evaluación continuó con más preguntas sobre la rutina de Matías, su educación, su bienestar emocional. Alejandro respondió con precisión, mencionando la inscripción de Matías en una escuela cercana y las noches que pasaban leyendo juntos. Pero cada pregunta sentía como un desafío a su legitimidad como padre. Cuando Vargas preguntó si Matías había enfrentado problemas en la escuela, Alejandro dudó. Recordó una llamada reciente de la maestra, diciendo que Matías había sido molestado por otros niños por ser diferente. Está adaptándose, dijo Alejandro mirando al niño, pero lo estoy apoyando. Matías asintió tímidamente, apretando el collar. Vargas se volvió hacia él. Matías, ¿te sientes seguro con el señor Ferrer? El niño levantó la vista, con los ojos brillando. Sí, dijo, con voz clara. Él no me deja solo. Alejandro sintió un calor en el pecho, y por un momento, las dudas del trabajador social parecieron desvanecerse. La reunión terminó con Vargas prometiendo un informe en unos días. Alejandro tomó la mano de Matías al salir, sintiendo los pequeños dedos aferrarse a los suyos. En el estacionamiento, bajo un cielo cubierto, Matías preguntó: ¿Dije algo malo? Alejandro se arrodilló sonriendo. Dijiste exactamente lo que necesitaba escuchar, respondió, revolviéndole el cabello. Matías sonrió, con el collar de estrella brillando bajo la luz tenue. De vuelta en la mansión, Alejandro recibió una llamada de su abogado. La evaluación fue bien, pero Vargas es estricto, dijo. Necesitarás mostrar más compromiso, tal vez asistir a eventos escolares. Alejandro colgó mirando a Matías, que dibujaba en la sala. Recordó la llamada de la maestra y decidió actuar. «Oye», dijo acercándose, «tu escuela tiene una reunión de padres mañana. ¿Quieres que vaya?» Matías lo miró sorprendido. ¿De verdad? Alejandro asintió, sintiendo que cada paso lo acercaba más al rol que Camila había imaginado para él. Esa noche, Alejandro abrió la caja de madera de Camila, buscando algo que lo anclara. Encontró una carta más, escrita en papel amarillo. Alejandro, ser padre es aprender cada día. Matías te enseñará tanto como tú a él. La guardó, con un nudo en la garganta. Recordó las palabras del trabajador social, pero también la voz de Matías diciendo que se sentía seguro. Eso era suficiente por ahora. Al día siguiente, Alejandro llegó a la escuela, un edificio modesto con un patio lleno de niños corriendo. Matías lo presentó a la maestra, una mujer joven llamada señorita López. Matías está mejorando,
dijo ella, pero añadió: algunos niños lo molestan por no tener padres. Tal vez pueda hablar con él. Alejandro asintió sintiendo una punzada de culpa. En el patio vio a Matías jugando solo, apartado de los demás. Se acercó sentándose en un banco cercano. ¿Todo bien?, preguntó. Matías se encogió de hombros. Dicen que no tengo familia, murmuró. Alejandro respiró hondo, recordando su propia infancia, cuando se sentía solo a pesar de la riqueza de su familia. «Tienes una familia», dijo con voz firme. «Me tienes a mí». Matías lo miró con los ojos brillantes. ¿Siempre? Alejandro sonrió tocando el collar de estrella. Siempre. Esa tarde, en la reunión de padres, Alejandro escuchó a los maestros hablar sobre el progreso de los niños. Cuando mencionaron a Matías, destacó su creatividad, pero también su timidez. Alejandro levantó la mano, sorprendiendo a todos. «Estoy trabajando en eso con él», dijo, con voz clara. «Le estamos dando un hogar». La señorita López sonrió, y Matías, sentado a su lado, le apretó la mano bajo la mesa. De vuelta en casa, Matías corrió a la sala, sosteniendo un dibujo nuevo, un lobo y un cachorro bajo un cielo estrellado. «Es para ti», dijo, entregándoselo. Alejandro lo tomó, sintiendo un calor en el pecho. «Es perfecto», dijo, pegándolo en la pared junto al dibujo anterior. Matías sonrió con el collar brillando. «Mamá decía que los lobos cuidan a sus cachorros», dijo. Alejandro asintió, sintiendo que por primera vez estaba empezando a entender lo que eso significaba. El teléfono vibró con un mensaje de su abogado. «El informe de Vargas será decisivo. Sigue mostrando compromiso». Alejandro respondió: «Lo haré». Guardó el teléfono, mirando a Matías, que ahora leía su libro de lobos. La evaluación legal era solo un obstáculo. El verdadero desafío era ganarse el corazón de Matías, y en eso estaba dispuesto a darlo todo. Un tosido débil rompió el silencio de la medianoche, y Alejandro Ferrer se levantó de un salto, corriendo hacia la habitación de Matías. Encontró al niño acurrucado en la cama, con la frente ardiendo y el collar de estrella brillando débilmente en su cuello. «¡Matías!», exclamó, tocando su rostro empapado de sudor. Los ojos del niño, normalmente brillantes, estaban vidriosos por la fiebre. «Me duele la garganta», susurró Matías con voz ronca. Alejandro, con el corazón acelerado, tomó el teléfono y llamó al médico de inmediato, sin importar que fuera la víspera de Navidad. «No te muevas», dijo, cubriéndolo con una manta. Por primera vez, sintió el peso real de ser padre. No solo promesas, sino acción en los momentos que importaban. La habitación de Matías, iluminada por la lámpara que Alejandro había colocado para calmar su miedo a la oscuridad, estaba llena de dibujos pegados en las paredes. Lobos, estrellas y una figura que ahora claramente representaba a Alejandro. Habían pasado días desde la evaluación de adopción, y aunque el informe del señor Vargas aún no llegaba, Alejandro estaba más comprometido que nunca. Pero ahora, con Matías enfermo, la mansión, con sus suelos de mármol y ventanales altos, parecía más un hospital que un hogar. El médico llegó en menos de una hora, examinando a Matías mientras Alejandro esperaba en la puerta, con las manos apretadas. «Es una infección respiratoria», dijo el doctor, entregándole una receta. «Necesita reposo, líquidos y estos medicamentos. Llámeme si empeora». Alejandro asintió, tomando la receta como si fuera una misión. «Gracias», dijo, acompañándolo a la salida. Volvió con un vaso de agua y las pastillas, arrodillándose junto a la cama. «Toma esto», dijo,
ayudando a Matías a incorporarse. El niño tragó con dificultad, mirándolo con ojos cansados. ¿Estarás aquí?, preguntó con voz débil. Siempre, respondió Alejandro, con una certeza que lo sorprendió. Matías sonrió débilmente, cerrando los ojos. Alejandro se quedó a su lado, ajustando la manta cada pocos minutos, sintiendo el calor de la fiebre bajo sus manos. Recordó las notas de Camila. Matías se asusta cuando está enfermo. Quédate cerca. Y eso hizo toda la noche, hasta que el amanecer tiñó las cortinas de rosa. Por la mañana, Matías despertó algo mejor, aunque aún débil. Alejandro lo llevó al sofá de la sala, envolviéndolo en una manta. «Es Navidad», murmuró Matías, mirando por la ventana. Alejandro siguió su mirada, notando la nieve ligera cayendo afuera. «Lo es», dijo, sintiendo una punzada de culpa. No había planeado nada. La Navidad solía ser solo otro día para él, pero Matías merecía más. «Vamos a hacer algo especial», dijo levantándose. Matías lo miró, curioso. «¿Qué?». Alejandro sonrió, con una idea formándose. «Un árbol de Navidad». Matías abrió los ojos de par en par. «¿De verdad?». Alejandro asintió, llamando a su asistente. «Consigue un árbol, luces y decoraciones. Ahora». En unas horas, un abeto alto llegó a la sala, junto con cajas de adornos brillantes. Matías, aunque débil, se sentó en el sofá, observando con entusiasmo. Alejandro desenredó las luces, sintiéndose torpe pero decidido. «¿Cómo hacemos esto?», preguntó mirando a Matías. El niño rió, tosiendo un poco. Mamá ponía las luces primero, luego las bolas. Alejandro siguió sus instrucciones, colgando luces doradas mientras Matías señalaba dónde faltaban. Luego, juntos, colocaron adornos, estrellas, campanas y un ángel que Matías insistió en poner en la cima. «Es como el que tenía mamá», dijo, con los ojos brillantes. Alejandro sacó una caja pequeña de la caja de madera de Camila, encontrando un adorno hecho a mano, una estrella de madera con las iniciales C y M grabadas. «Esto es de ella», dijo, entregándoselo a Matías. El niño lo tomó, con cuidado, y lo colgó en una rama baja. «Para que mamá vea el árbol», susurró. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero asintió, ayudándolo a ajustar la estrella. Cuando terminaron, encendieron las luces y la sala se llenó de un resplandor cálido. Matías aplaudió, con la manta deslizándose de sus hombros. «Es el mejor árbol», exclamó, tosiendo de nuevo. Alejandro lo cubrió, sentándose a su lado. «Lo hicimos juntos», dijo, sorprendido por la alegría que sentía. Matías se acurrucó contra él mirando las luces. «Mamá decía que la Navidad era para estar con los que quieres», dijo con voz suave. Alejandro lo miró, sintiendo que por primera vez entendía lo que eso significaba. El teléfono vibró en la mesa con un mensaje de su abogado. «El informe de Vargas es positivo. La adopción está casi asegurada». Alejandro respondió rápidamente. «Gracias. Organiza la firma final». Guardó el teléfono mirando a Matías, que ahora dibujaba un árbol en una hoja, con el collar de estrella brillando. La adopción era importante, pero este momento, las luces, el adorno, la risa de Matías, era lo que hacía que todo valiera la pena. «¿Quieres un chocolate caliente?», preguntó levantándose. Matías asintió con una sonrisa. En la cocina, Alejandro preparó 2 tazas, recordando cómo Camila solía hacer lo mismo en las noches frías. Cuando volvió, Matías tomó la taza con cuidado, soplando el vapor. «¿Mamá te hacía chocolate?»,
preguntó, curioso. Alejandro asintió. Siempre con canela. Matías rió. Eso me gusta. Esa noche, Alejandro llevó a Matías a su habitación, asegurándose de que la lámpara estuviera encendida. El niño, aún débil, se durmió rápidamente, con el adorno de estrella de Camila en la mesita. Alejandro se quedó en la puerta, observando su respiración tranquila. Había cuidado de Matías no solo por deber, sino porque lo quería. Recordó la carta de Camila. Matías te enseñará a amar de nuevo. Y lo estaba haciendo. Antes de dormir, Alejandro volvió a la sala, mirando el árbol iluminado. Sacó su teléfono y llamó a Sor Clara, del orfanato San Benito. Quiero invitarla a una pequeña celebración navideña, dijo. Matías querría que estuviera. Sor Clara aceptó con voz cálida. Camila estaría orgullosa, dijo. Alejandro colgó, sintiendo que, por primera vez, estaba honrando el legado de su esposa. La pluma tembló en la mano de Alejandro Ferrer mientras firmaba el último documento de adopción, haciendo oficial que Matías era su hijo. La sala de la oficina gubernamental estalló en aplausos, con Sor Clara y un pequeño grupo de amigos del orfanato San Benito sonriendo desde el fondo. Alejandro levantó la vista, buscando a Matías, que estaba sentado en una silla cercana, con el collar de estrella brillando en su cuello. El niño lo miró, con los ojos abiertos de par en par, y de repente corrió hacia él, lanzándose a sus brazos. «¡Papá!», exclamó, con una voz clara que resonó en la sala. Alejandro sintió que el mundo se detenía, abrazando al niño con fuerza, mientras un calor inundaba su pecho. Por primera vez, no era solo el esposo de Camila o un hombre solitario. Era el padre de Matías. La oficina, con sus paredes blancas y escritorios ordenados, estaba decorada con pequeños detalles navideños. Un árbol miniatura y guirnaldas rojas. Era el 25 de diciembre, y Alejandro había organizado una celebración tras la firma, invitando a las personas que habían sido parte de su viaje con Matías. Sor Clara, con su hábito gris, se acercó, con una sonrisa cálida. «Camila estaría tan orgullosa», dijo tocando el hombro de Alejandro. Él asintió, con un nudo en la garganta, recordando cada paso que lo llevó hasta este momento. El encuentro en la tumba, la huida de Matías, la fiebre que lo hizo cuidarlo como padre. «Gracias por venir», dijo Alejandro, estrechando su mano. Matías, aún aferrado a su brazo, miró a Sor Clara. «¿Puedo mostrarle el árbol?», preguntó con entusiasmo. Alejandro rió, revolviéndole el cabello. «Ve», dijo, dejándolo correr hacia la sala contigua, donde habían traído el árbol de Navidad de la mansión. La celebración era sencilla, con chocolate caliente, galletas y risas, pero para Alejandro era la primera vez que su vida sentía completa. Mientras los invitados charlaban, Alejandro sacó una hoja de papel y un bolígrafo, sentándose con Matías en un rincón tranquilo. «Quiero que hagamos algo especial», dijo, entregándole el papel. «Una carta para Camila». Matías lo miró, sorprendido. «¿Para mamá?». Alejandro asintió, con una sonrisa suave. «Para agradecerle por traernos juntos». Matías tomó el bolígrafo con los ojos brillando y comenzó a escribir con letras torcidas. «Querida mamá, gracias por darme a papá». Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero tomó el bolígrafo cuando Matías se lo pasó. «Querida Camila», escribió con mano firme. «Gracias por Matías. Prometo cuidarlo como tú querías. Nos encontraste, incluso desde el cielo». Dobló la carta, entregándosela a Matías. «Vamos a dejarla en el árbol»,
dijo, levantándose. En el jardín de la mansión, bajo un cielo estrellado, colocaron la carta en una rama baja, junto al adorno de madera con las iniciales de Camila. Matías tocó la estrella, susurrando: «Te quiero, mamá». Alejandro lo abrazó, sintiendo la brisa fría contra su rostro. La nieve caía suavemente, cubriendo el césped, y las luces del árbol parpadeaban en la oscuridad. Recordó la primera noche en la tumba, cuando encontró a Matías, y todas las veces que dudó de sí mismo. Pero ahora, con el niño a su lado, sabía que había encontrado su camino. «Vamos adentro», dijo, tomando la mano de Matías. El niño asintió, con el collar brillando bajo la luz de la luna. En la sala, Sor Clara y los invitados cantaban villancicos, con el árbol iluminando la habitación. Matías corrió hacia un amigo del orfanato, riendo mientras compartían galletas. Alejandro se quedó atrás, observando, con una paz que no había sentido en años. Sacó su teléfono y tomó una foto del árbol, con la carta apenas visible entre las ramas. Era un recordatorio de Camila, pero también de lo que había construido con Matías. Sor Clara se acercó, con una taza de chocolate en la mano. «Has hecho un milagro, Alejandro», dijo, mirando a Matías. Él negó con la cabeza. «No fui yo, fue Camila». Ella sonrió, tocando su brazo. «Fue amor, de ambos». Alejandro asintió, sintiendo la verdad en sus palabras. El amor no necesitaba lazos de sangre, solo corazones dispuestos a encontrarse, y ellos lo habían hecho. Más tarde, Alejandro y Matías se sentaron en el sofá, compartiendo una galleta. «¿Es la mejor Navidad?», preguntó Matías, con migajas en la barbilla. Alejandro rió, limpiándole la cara. «La mejor», dijo, con voz suave. Matías se acurrucó contra él, mirando las luces del árbol. «Mamá está feliz ahora, ¿verdad?». Alejandro lo abrazó, con los ojos fijos en la carta. «Sí, lo está». Antes de dormir, Matías se detuvo en la puerta de su habitación, con la lámpara encendida y el dibujo del lobo en la pared. «¿Siempre serás mi papá?», preguntó, con un dejo de timidez. Alejandro se arrodilló, mirándolo a los ojos. «Siempre, hijo», dijo, con voz firme. Matías sonrió, corriendo a abrazarlo. «Te quiero, papá», susurró, con la voz rota por la emoción. Alejandro lo apretó con fuerza, sintiendo que las palabras llenaban un vacío que había llevado por años. «Yo también te quiero», respondió con el corazón lleno. Cuando Matías se durmió, Alejandro volvió al jardín, mirando la carta en el árbol. La nieve seguía cayendo, cubriendo la estrella de madera, pero su brillo parecía eterno. Sacó la caja de Camila guardándola con cuidado. No necesitaba más cartas o videos. Ella le había dado todo lo que necesitaba, a Matías, y una razón para vivir de nuevo. Cerró los ojos, sintiendo que por primera vez estaba en paz.